Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bien. Pues gracias a Dios que nos permite nuevamente estar juntos, ¿verdad? En armonía, en unidad, como cuerpo de Cristo. Y vamos a aprender juntos, ¿ok? Porque cuando uno estudia la palabra de Dios, uno aprende junto con todos. Y en la semana yo estaba ahí meditando acerca de qué podíamos compartir. Y me venían varios temas, ¿no? Muchísimos. Es como cuando vas a un buffet, ¿les ha pasado? Llegas y ves muchos platillos y de tantos platillos que ves, a veces pues ya no sabes qué escoger. Y la palabra de Dios es rica, es abundante, tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y en esta semana, en semanas próximas, vamos a ver mucho bombardeo de información en los medios de comunicación, en las redes sociales, acerca de la Semana Santa. Y meditando un poco en ello y escuchando a alguna persona, algún predicador que alguna vez platiqué con él, él me decía que no todos los protestantes son evangélicos, pero no todos los evangélicos son protestantes. Entonces yo le decía, bueno, explícame esa parte, ¿no? Y él me decía, recuerda la Reforma, trajo un avivamiento espiritual, porque antes no se podía leer la palabra de Dios, no se podía entender la palabra de Dios, y en las iglesias únicamente se predicaba en latín. Y las pocas Biblias que existían solamente las podían leer ciertas personas. Viene el movimiento de Reforma con Martín Lutero y hay un despertar en cuanto a la palabra de Dios y se empiezan a descubrir que la salvación no es por obras, sino es por fe, por gracia, exactamente. Y entonces, al transcurrir del tiempo, ha habido muchos movimientos de avivamiento en la iglesia. La historia de la iglesia no empieza cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros asistimos a una iglesia. La historia de la iglesia viene desde los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y entonces me percaté y estuve estudiando este tema y vi que en la tradición romana, que es muy respetable, lo celebran de una forma. En la tradición evangélica cristiana de iglesias fundamentalistas o históricas, también lo celebran de otra forma. Y en las iglesias neopentecostales o del mover del espíritu, por decirlo de alguna forma, pues prácticamente no se celebra. O sea, la Semana Santa es todo el tiempo, ¿no? Todos los días del año. Yo estuve meditando y dije, bueno, puedo hablar de todo lo que sucedió cada día. Ahora, ¿es malo hablar? Pues no, porque déjenme decirles que son acontecimientos históricos que están registrados en la palabra de Dios. Y nos vamos al Domingo de Ramos y así podemos seguir hasta el día de la resurrección, pero es demasiada información. Entonces, yo meditando ya en la palabra, preparé un estudio que se llama Las 7 palabras o 7 frases que el Señor Jesús señaló estando en la cruz. Y esas 7 palabras tienen un significado muy profundo para nuestra vida cristiana. Si lográramos entender ese significado, créanme que nuestra vida sería diferente. ¿Por qué? Porque son palabras que pronunció ¿quién? Jesús. Y si nosotros decimos que somos cristianos, deberíamos ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cada palabra tiene un propósito. Y en esta mañana me gustaría que profundizáramos un poquito en estas palabras. Amén. La primera palabra es el perdón, bueno, que se refiere al perdón, es cuando en Lucas 23:34, nuestro Señor Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí se lo está diciendo ahí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A los judíos? ¿A los romanos?
¿A quién se le está diciendo esas palabras? Aquí le está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos que cuando Jesús, la Biblia dice que entra a Jerusalén, ¿qué pasa? Todos gritan, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David, y le tienden mantos y palmas, ¿cierto? Jesús va en un pollino, en un burrito, y entra a Jerusalén, y todo el mundo lo victoria. Para que me entiendan, ¿alguno ha estado en el estadio? ¿Qué pasa en el estadio? Así estaban, o sea, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y días después, ¿qué pasa? Esos mismos que gritaban, bendito el que viene en el nombre de Jesús, le estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros podemos venir, cantar, alabar, levantar las manos, glorificar al Señor? Y es lo que debemos de hacer porque Él merece toda honra y toda gloria. Pero si con nuestras acciones u omisiones desagradamos lo que está en la palabra de Dios, pues entonces estamos negando la fe. Yo siempre he dicho que debe de haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No vaya a ser que estemos como ese pueblo que gritaba, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y luego con nuestras acciones estemos diciéndole, crucifícale, crucifícale. Ellos no habían entendido el plan de salvación, y déjenme decirles que hasta la fecha siguen sin entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos siguen celebrando lo que le llaman la Pascua, el Pesach. ¿Y qué hacen en la Pascua? Ellos están con el sacrificio de un cordero limpio y sin mancha, sin darse cuenta que el cordero limpio y sin mancha ya llegó y se llama Jesús. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de Dios en Lucas 23:34 del perdón. El perdón es suficiente. Hace rato también comentábamos, no son las obras, hermanos. ¿Qué obras pudiéramos hacer todos y cada uno de nosotros para obtener la salvación? Hacer obras de caridad, irnos caminando a un lugar, ayudar a los enfermos, muchas cosas que son buenas, pudieran ser buenas, pero eso no nos da la salvación. La salvación nos las da Jesús, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Y su gracia es suficiente. ¿Ok? Segunda palabra, salvación. Habla acerca de la salvación. ¿Recuerdan a los dos ladrones que estaban a un lado, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús? Y como uno decía, pues, si tú eres el Hijo de Dios, haz algo, que tus ángeles vengan y te salven a ti, y pues de paso a nosotros, ¿no? Y el otro malhechor que decía, tranquilo, cálmate, no ha hecho ningún mal. Nosotros sí, y merecemos la muerte, pero él no ha hecho nada. ¿Y qué le dice? Acuérdate de mí en tu reino. Y en ese momento Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el reino. ¿Sí? Lucas 23:43. Hoy estarás. ¿Tuvo que realizar alguna oración de fe para llegar a la presencia del Señor? ¿Tuvo que realizar algún ritual para llegar a la presencia de Dios? ¿Qué tuvo que hacer? Creer, tener fe, arrepentirse. Y en ese momento fue salvo. La oportunidad de obtener salvación es hasta el último momento de nuestras vidas, hermanos. Siempre va a haber la oportunidad
de acercarse ante el trono del Señor y reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Y déjenme decirles que así como hay esa oportunidad para recibir la salvación, el enemigo de nuestras almas también hasta el último momento va a estar luchando porque no le reconozcamos. Pero eso depende de quién, de cada uno de nosotros. Porque Dios es todopoderoso, lo acabamos de cantar, ¿no? Eres todopoderoso, y es realidad. Pero fíjense, ese Dios todopoderoso nos da la libre capacidad de decidir. No nos obliga, nos da libertad de reconocerle o ignorarlo, de reconocerlo o rechazarlo. No nos obliga. Hoy tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios y podemos leerla y podemos entenderla. Ya les comenté que no era así. Solamente ciertas personas podían leer la Biblia. Si ustedes han acudido a alguna catedral, a mí me gusta acudir a los centros históricos, me gusta mucho la historia. Y ustedes van a ver el donde predicaban. No sé cómo se llama, si alguien me ayuda, la parte donde predicaban. Y me explicaban que predicaban, pero de espaldas a la población. Y lo hacían en latín. Lo hacían en latín. La gente pues entraba y salía, pues qué padre estuvo, se ve bien la situación, pero no entendía nada, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad todavía de tener la palabra de Dios y entenderla. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Hay iniciativas de ley de nuestros famosos legisladores que están señalando que quieren regular si alguna imagen, si alguna situación que la gente porte y le causa ofensa a otra persona, habrá que quitarlo o sancionarlo. Ejemplo, si la gente acostumbra a poner un pesebre en Navidad y alguien se siente ofendido porque está ese pesebre en Navidad, de acuerdo a ese proyecto de ley que está en la legislatura, tendrían que quitarlo porque la gente se siente ofendida. Si yo voy en el autobús ahora ya usamos casi puro electrónico, ¿no? Pero si yo voy con mi Biblia en algún lugar y si alguien se siente ofendido, pudiera decir, esa persona me está ofendiendo porque trae una Biblia y yo no creo en eso. Ojalá y que no pase, ¿no? Ojalá y que no pase. Pero si yo les dijera todas las leyes que han estado realizando, o sea, hay un buen de leyes que han estado haciendo nuestros legisladores y que la gente no se da cuenta, pero que ahí están y que ellos se dicen progresistas y están en contra de todo lo que se llama Dios. No importa de qué religión seas. Ellos dicen que los que creen en Dios deben estar en sus templos y que practiquen todo lo que ellos crean, pero que no salgan y no difundan lo que ellos creen. Me parece terrible, pero la reflexión es la siguiente. Todavía tenemos esa oportunidad de profundizar en la palabra. Entonces la segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el reino. Si tú crees, es posible. ¿Sí? Si tú crees, es posible. La salvación no requiere más que recibir y reconocer a Jesús como Salvador. Amén. La tercera se refiere a lo que se llama comunidad. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. ¿Recuerdan? En Juan 19, 26, 27, Jesús le dice a María y a Juan, pues he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero ustedes se tienen el uno al otro. Y es lo que nos dice a la iglesia. Nos tenemos los unos a los otros. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta hacer comunidad, verdad? Venimos los domingos
Nos saludamos a la hora de que hay que saludar a la gente, pero realmente hacemos comunidad. ¿Realmente sabemos qué piensa nuestro hermano, nuestra hermana? ¿Realmente sabemos qué necesidad tiene nuestra hermana, nuestro hermano? ¿Realmente sabemos qué es lo que está pasando con cada vida? No. Y la iglesia es una comunidad de creyentes que dice el libro de Hechos que todo lo tenían en común. Todas las cosas las tenían en común. Y si alguien tenía necesidad, ¿qué hacían? Lo ayudaban. Si alguien estaba enfermo, oraban por él. ¿Sí? Esa es la iglesia. No sé si alguien ya vio el reportaje de las zonas azules. Es un reportaje muy bueno, pero a mí lo que me llama la atención ahí es que ahí se establece por qué el hombre vive más tiempo. Se ve la longevidad de las personas en diferentes países. Y muchas veces podemos pensar, ¿es el ejercicio? Muchas veces podemos pensar, ¿es la alimentación? Muchas veces podemos pensar, ¿es los hábitos que cada persona tiene? Pero al final de este reportaje, al menos lo que yo entendí, es que no es eso. O sea, si eso es bueno. Tener una alimentación correcta, sin duda es algo bueno. Hacer ejercicio, sin duda es bueno. Ir al gym, levantar, es bueno. Pero ¿saben qué es lo que descubrieron que hace que la gente tenga un mayor nivel de vida, años de vida y una vida más sana, más adecuada? El hacer comunidad. Y allí pasaban una iglesia en Estados Unidos, donde todos los hermanos hacen comunidad, se reúnen, cantan juntos, oran juntos, pero también hacen labor social en favor de su comunidad, juntos. ¿Sí? Entonces, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. La iglesia somos comunidad. No somos un centro de un ritual religioso, ¿verdad? Donde venimos cada 8 días y toca la alabanza, y ahora toca las ofrendas, y ahora toca la predicación. No. Es una iglesia viva. Y una iglesia viva debemos de ver los unos por los otros. Amarnos los unos a los otros con un amor fraternal. Amén. Entonces, no se nos olvida esta palabra que es muy importante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí es de angustia, ¿no? Es un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una separación, porque Jesús llevó el pecado de todos y cada uno de nosotros. Y en ese momento Él sintió la separación con el Padre. Y tienes así que dice, pues ¿por qué me has desamparado? Es un momento terrible. Lo mismo ocurre en Getsemaní, cuando Él va a orar y dice, si es posible, que no pase de mí esta copa. Si es posible. Ahí también sintió angustia, porque recordemos que Jesús es Dios, pero se despojó de su divinidad para sufrir el oprobio que todos y cada uno de nosotros merece. Él es el sustituto de ese pecado que nosotros tenemos. Él lo pagó, Él pagó el precio y precio de sangre. ¿Sí? Entonces, fue un momento muy difícil, de angustia. La siguiente palabra, tengo sed. Él estaba ahí colgado, maltratado, humillado, vejado, golpeado, y físicamente tenía sed, pero también tenía una sed espiritual, porque estaba sufriendo el oprobio que todos y cada uno de nosotros merecía. ¿Sí? Y cuando muchas veces se dice, es que los judíos lo mataron,
Los judíos lo colgaron. ¿Realmente fueron los judíos? Ellos fueron el instrumento que en ese momento histórico lo realizaron. Pero en realidad, todos y cada uno de nosotros lo crucificamos con nuestro pecado. Y Él tuvo que pagar el precio en esa cruz. La siguiente es, todo está consumado. En Juan 19:30, la obra redentora está completada. No hay nada que añadir. Ya está completo. El sacrificio está completo. Podemos hablar por eso yo al principio hablaba de tradiciones cristianas, ¿no? Y está bien, o sea, al final del camino las personas expresan su fe de alguna forma. Pero a veces en las religiones complicamos la relación con el Altísimo. Porque la relación con el Altísimo es personal y es íntima. ¿Sí? La relación que yo tenga con Dios, yo voy a dar cuenta de esa relación. Yo no voy a dar cuenta de mi relación, ni de la relación de los demás, ni siquiera de la relación que tengan mis hijos, mi esposa, mis hermanos. Yo voy a dar cuenta de mi relación con el Señor. Y por eso aquí se dice, consumado es. Ya no necesitas hacer más. Ya no necesitas quebrarte la cabeza y querer agradar a Dios de tal o cual forma. Nuestras obras van a ser una consecuencia de nuestra fe. ¿Las obras son importantes? Claro que son importantes. Pero primero es la fe. Y las obras son una consecuencia de haber creído, de haber reconocido, de haber estudiado. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra. La siguiente, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ejemplo de confianza absoluta en Dios. El creyente es llamado a vivir y morir confiado en el Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Me ha tocado ver personas que están por partir con el Señor. Y qué diferente es cuando realmente hay esa convicción. Cuando hay esa convicción, estamos listos, ¿no? Y preparados para ese encuentro glorioso con el Señor. Y alguna vez también escuchaba esta reflexión. Dice, los cristianos siempre hablan de que es mejor estar en la presencia de Dios, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Es mejor ir a la presencia de Dios? Y dice, ¿y entonces por qué cuando alguien se enferma, cuando alguien ya está a punto de partir, hacemos cadenas de oración, estamos orando, que Dios los sane, que Dios... Pues si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, ¿no? Es mejor la presencia de Dios. Y Dios tiene contados nuestros días. ¿Sabe cuándo nacimos? Y también sabe cuándo vamos a partir a su presencia. ¿Sí? Él lo sabe perfectamente. ¿Sí? Entonces, esta palabra es muy importante porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Me las podrían repetir, hermanos? Todas y cada una de ellas. Sin ver el celular, sin ver sus apuntes. Yo recuerdo que de donde yo provengo, dábamos esto de las 7 palabras, pero no una sola persona. Pasaba un hermano o un joven y cada persona daba una palabra. Nos decían, te toca esta palabra y la dábamos, ¿no? Entonces, hablar de esto es muy profundo. Pero sí me gustaría hablar de la primera, que es el perdón.
¿Qué nos dice la Biblia acerca del perdón? No vamos a leer todos los versículos que traigo porque no quiero abusar del tiempo. ¿Por qué es importante el perdón? Isaías 53:12 dice: habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recordemos que Isaías, el profeta Isaías, es un profeta mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque él le profetizó lo que iba a pasar con Jesús. Y él dice, habiendo llevado el pecado ¿de quién? De muchos. Y orado por los transgresores. O sea, él es el que intercede por ti, por mí. Si pecamos, ¿qué pasa? ¿Quién es nuestro intercesor? Jesús es nuestro intercesor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Entonces, el perdón es muy importante. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Se acuerdan cuando Esteban lo están apedreando? A Esteban, por predicar la palabra, lo estaban apedreando. ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Pablo estaba viendo ahí cómo lo estaban apedreando a Esteban. ¿Y qué posición pudo haber tomado Esteban? Malvados, ¿por qué me están haciendo esto? No lo hagan. ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Para llegar a esos niveles está complicado, ¿no? Hoy que vemos apóstoles, profetas y muchos títulos más que yo me estoy asombrado de cuántos se hacen llamar profetas, apóstoles. El último, ¿cuál fue? Que me llamó la atención. Patriarcas. Ahora ya se llaman patriarcas, ¿no? Esteban fue un verdadero discípulo que predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? Lo apedrearon. Pablo sufrió oprobios también. Pedro. Pero siempre es la diferencia entre un cristiano y un musulmán. ¿Cuál es? Que el cristiano está acostumbrado, o deberíamos estar enseñados a perdonar. Y el musulmán que dice, vamos a matar a los infieles, ¿no? Según el Corán, hay que matar a los infieles. ¿Por qué no creen en lo mismo que nosotros? ¿No? Acuérdense que nosotros pensamos y dejamos pensar. ¿Sí? Entonces, el perdón es muy importante. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó. Necesitamos perdonar. Cuando alguien viene y habla mal de ti, está bien. Digo, si vas a hablar mal de mí, está bien. No te voy a convencer de lo contrario. Mis hechos, mis comportamientos, yo creo que pueden hablar más que 1000 palabras. ¿No? Entonces debemos de perdonar. Yo sé que es bien complicado, ¿no? Quisiéramos decirle, ¿cómo es posible, Señor, que tú permitas que suceda esto? O sea, lo vemos en los juzgados y ¿cómo es posible que pase esto, no? Que madres que tienen o padres que tienen la custodia de sus hijos envenenen el corazón de los niños. Y uno que dice, pobre, ¿no? O sea, ellos piensan que le hacen mal a la otra parte, pero le están dando un daño irreversible a los niños. Y los mismos psicólogos nos los dicen. Pero entre más pasa, ¿qué pasa? Se endurece más el corazón de las personas. Y decimos, pues, nosotros ya hicimos nuestra parte, pero si la persona no quiere, no la podemos obligar. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros sus ofensas. A veces
aquí nos sentimos indignados porque alguien pasó de frente y no nos saludó. Porque alguien dijo alguna palabra. Cuando Pablo, Timoteo, y muchos profetas fueron apedreados, fueron maltratados por predicar la palabra. Hoy estarás conmigo en el reino. Rapidísimamente les voy a compartir. Juan 14, del 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues voy a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Así como el ladrón, ¿no? Como el malhechor está en la presencia del Señor. En la casa del Padre muchas moradas hay. El único requisito es reconocer a Jesús como Salvador. Segunda de Corintios 5:8: preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Más vale estar en la presencia del Señor que en el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿qué le pasa cuando envejece? Cuando envejece el cuerpo, ya me duele esto, ya me duele aquello, ya no es lo mismo, ¿no? Pero estar en la presencia del Señor es lo más importante. Apocalipsis 2:7: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿A quién? Al que venciere. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestro propio intelecto? ¿Con nuestras propias capacidades? Con la presencia del Espíritu Santo. Exacto. La otra vez hablábamos de los proverbios, ¿no? Del mundo, ¿no? Yo conocí un amigo que él tiene esta frase, ¿no? Él dice: yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Yo decía, cuánta soberbia, ¿no? Yo vengo en el nombre de Jesús, y Él conoce mis debilidades, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Esa es la diferencia: confiar en ti mismo o confiar en el Altísimo. Amén. Entonces la salvación es por fe, arrepentimiento y no por obras. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Vamos a ver 2 versículos nomás para avanzarle. Efesios 2:19: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? La familia de Dios. Entonces ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. ¿Cómo es un extranjero? Te sientes incómodo, ¿no? En un lugar donde no estás acostumbrado a estar. Pero ya no somos, ya somos parte de la familia de Dios. Y una familia se provee, una familia se sostiene, una familia se ayuda en todas y cada una de sus necesidades. Amén. Entonces, Colosenses 3:14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nuestro vínculo, nuestra relación, no es por lo bueno que seamos, ni por lo guapo que sea. Yo sé que aquí todos son guapos y guapas, pero no es por eso. Nuestro vínculo es el amor. Y podremos tener 1000 defectos, pero el amor cubre multitud de pecados. Y cuando yo veo a mi hermano a través del amor, estoy viendo a Jesús mismo. ¿Y cómo tendría que tratar yo a Jesús si estuviera aquí con nosotros físicamente? Con dignidad, con atención, con alabanza, con gloria, como lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Y cómo tendría que tratar a mi hermano, que es un embajador, un representante de Cristo en la tierra? ¿Cómo lo tengo que tratar? Con esa misma dignidad, con ese mismo amor. Hagámoslo, hermanos. ¿Sí? Tengo sed. Salmo 69:21: me dieron
hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Otro salmo mesiánico que profetiza acerca de lo que iba a suceder con Jesús en la cruz del Calvario. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, ¿de quién? De Dios. Hermanos, ¿sed de qué tenemos nosotros? De Dios. Deberíamos de tener sed de Dios. Y deberíamos de escudriñar las Escrituras. Porque en ellas encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy, con tantas corrientes filosóficas y tantas corrientes religiosas, más vale que estemos firmes en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque así no nos van a engañar. Vivimos tiempos peligrosos y vivimos tiempos de mucha apostasía. Mucha apostasía. Gente que dice que se puede transfigurar, imagínense. Gente que pone su manto protector y llegan unas personas y se estrellan con el manto protector. O sea, no, se ha sustituido la palabra de Dios por un espectáculo, por un show. Y dice, no me digas predicador, no me digas pastor, dime conferencista. Pero si no conocemos la palabra, muchos serán engañados, aún los mismos escogidos. Lo que y yo lo digo con sinceridad y con gratitud, lo que a mí me ha mantenido aquí durante más de 20 y tantos años ha sido esto, que en este lugar siempre se enseñó la palabra de Dios. A pesar de que yo venía de una corriente histórica, donde también la palabra de Dios es lo máximo, ¿no? Ahí no es tanto la alabanza, sino la palabra de Dios, ¿no? Participar en esgrimas bíblicos, no solamente buscando los versículos, sino teniéndolos en la mente y vámonos, ¿no? Y cuando yo conocí al pastor Gustavo y lo escuché la primera vez, dije, wow, ¿qué onda? La verdad es que hay que cimentarnos. Él nos enseñó también aquí a cimentarnos en la palabra de Dios. ¿Sí? Tengamos hambre y sed de justicia. Todo está consumado. Nos vamos a leer Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recuerdan que en Éxodo y Levítico vamos a ver que para expiar los pecados se tenía que llevar un corderito, ¿verdad? Y ese corderito, ¿cómo tenía que ser? Limpio y sin mancha. Y quien no tenía suficientes recursos para un cordero, podía llevar una paloma, unas palomitas, pero también tenían que ser limpias y sin manchas. Aquí ya no. Y no por sangre de cordero, machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Ya no necesitamos sacrificios. Dios ya no quiere sacrificios. El verdadero sacrificio es un corazón contrito y humillado. Y ese no lo desprecia el Señor. ¿Sí? ¿Qué clase de corazón tenemos, hermanos? ¿Sí? Reconozcamos entonces que la obra redentora del Señor ya fue consumada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También estaba profetizado en el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ya estaba desde los Salmos profetizado que Jesús iba a señalar estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda de Timoteo 1:12. Porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow. Estas palabras también marcaron un poco mi pensamiento,
porque la última vez que tuve oportunidad de platicar con mi pastor allí en la entrada, él me dijo, no te preocupes, Miguel, yo sé en quién he creído. Y la verdad, les soy honesto, no lo asocié con ningún versículo. Cuando él me dijo eso, yo no lo asocié con ningún versículo. Y cuando yo estaba estudiando para preparar este tema, dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Dios nos llame a su presencia, debemos de tener esa seguridad de la salvación. Hasta el poeta Nezahualcóyotl creo que lo dice, ¿no? En vida, hermano, en vida, ¿no? O sea, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de perdonar. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de reconocerle como Salvador. Ya cuando partimos con el Señor, vamos a un limbo. El limbo, déjenme decirles que fue una idea de un escritor que se llama Dante Alighieri. En su novela, él establece que hay que ir a un purgatorio para permanecer ahí un tiempo y después que te lleven a la presencia del Señor. Pero eso está en la obra de Dante Alighieri. Digo, hay que leer, digo, no pasa nada, lo leemos. Pero eso no está en la Biblia. En el momento que partimos con el Señor y si nosotros entregamos nuestra vida a Él, ¿a dónde vamos a partir? A su presencia. ¿Sí? Y su presencia es mejor que cualquier otra situación. Amén. Pues yo espero, hermanos, traía muchos versículos, pero no quiero bombardearlos. Quiero nomás que reflexionemos. Y se vienen días donde vamos a recibir mucha información. Pero nosotros vayamos a la palabra de Dios. Inclusive hay muchas películas que nos parecen muy padres, muy buenas, pero muchas cosas están sacadas del contexto bíblico. No hay como ir a la fuente original. Solo la Escritura, decían en la Reforma, solo la Escritura. Y en Dios confiamos. Yo les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Y si estas 7 palabras nos han hecho reflexionar algo, aunque sea pequeño en nuestras vidas, pidamos al Señor que nos ayude a entenderlas. Porque no las dijo cualquier persona. No las dijo un filósofo. No las dijo un influencer. Que ahora los influencers están pero de moda, ¿no? ¿Quién las dijo? Jesús. Y si las dijo Jesús, fue con un propósito. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, entender el propósito de estas palabras que tú señalaste, que tú expresaste en la cruz del Calvario. Te pedimos, Padre, que estas palabras se puedan hacer una realidad en nuestras vidas y podamos practicar el perdón, la comunidad, la misericordia, el respeto y que nuestra confianza siempre esté puesta solo en ti, el autor y consumador de la fe. Que no nos dejemos mover por ideologías, por filosofías, por pensamientos que no provienen de ti. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestros corazones hasta que Él venga nuevamente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.